Pablo León es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo. Desde el año 2001 forma parte del Servicio de Patrimonio Cultural, donde se ha encargado desde el principio de las declaraciones de bien de interés cultural y también del inventario de Patrimonio Cultural de Asturias. Aparte, coordina también lo relativo a la puesta en valor del Camino de Santiago asturiano y fue el responsable técnico en la candidatura que en 2015 permitió que los caminos del norte fueran declarados Patrimonio Mundial. Desde el año 2020 es director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno asturiano y ha estado muy implicado profesional y personalmente con esta candidatura, así que estamos deseando escucharte. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación para participar en esta jornada al Instituto de Patrimonio Cultural de España. Es un placer estar hoy aquí compartiendo este momento con vosotros. Voy a poner una presentación para hacer más ameno esto. Me decís, por favor, si se ve. Se está viendo, ¿verdad? Sí, perfectamente. Muy bien, gracias. Pues nada, como decíamos, vamos a hablar de la cultura sidrera asturiana, que es un elemento que actualmente estamos abordando su tramitación para intentar conseguir que sea inscrito en la lista de Patrimonio Mundial Inmaterial de la UNESCO. Es un elemento, la cultura sidrera, como antes aludía María, a elementos identitarios o que puedan confluir en un elemento alimenticio o de bebidas, como es en este caso, que pueda confluir todo un sentimiento de pertenencia. Pues en este caso la sidra, a los que conocéis Asturias, pues lo comprenderéis bien pronto, pues la sidra es uno de los elementos fundamentales a la hora de explicar la identidad del pueblo asturiano, ¿no? Aquí traigo en esta primera imagen la portada de un libro, de un catálogo, de una exposición que tuvo lugar hace unos años en Gijón, cuyo título ya lo dice todo: Patria de Sidra, porque en torno a la sidra, en torno al cultivo, a la distribución y a la bebida y al consumo de la sidra se ha generado pues una práctica cultural, se han generado unas prácticas culturales y sociales y de interacción entre el pueblo asturiano que han conformado en buena medida lo que hoy es la identidad de esta comunidad. De ahí la importancia que tiene este cultivo. Aquí tenemos más imágenes sobre cómo desde hace más de un siglo pues la industria gráfica asturiana vinculada a la promoción o a la venta de la sidra, en este caso sidra champanada, pues ha vinculado los grandes símbolos de Asturias con la botella de sidra. En este caso, a la derecha un gaitero, a la izquierda una mujer vestida con el traje regional asturiano en un ámbito rural muy idealizado, en el cual se muestra pues esa confluencia de factores. Y también el imaginario o la importancia simbólica de la sidra se extiende a la comunidad asturiana que reside más allá de Asturias, que desde mediados del siglo XIX hubo un proceso importante de migración asturiana hacia América, sobre todo, con la creación allí de una importante red de centros asturianos que todavía perviven en la actualidad. Y uno de los símbolos o uno de los elementos que contribuyeron a mantener la vinculación de esos centros asturianos con la asturianía, con el sentimiento de asturianía, fue el consumo de la sidra y las prácticas rituales vinculadas con el consumo de la sidra. De hecho, la sidra champanada, que es una de las variantes de sidra, pues surge precisamente para dar servicio o para abastecer de sidra asturiana a esos centros asturianos a los que era imposible por los medios de transporte de finales del 19 y comienzos del 20 abastecer de sidra natural. Ahí surge, este es un ejemplo del centro asturiano de La Habana, y como hasta la actualidad pues mantiene esa vinculación simbólica con la sidra dentro de los centros asturianos. La sidra en su origen obviamente pues tiene que ver con el cultivo de la manzana. Aquí tenéis varios ejemplos de las distintas variedades de manzana que se cultivan en Asturias y que conforman un espacio agrícola peculiar y particular, que es el de las pomaradas, las explotaciones de manzana que ocupan un porcentaje muy importante del espacio agrícola de nuestra comunidad y en torno a las cuales pues, se genera toda una actividad económica y una serie de infraestructuras que van pues, desde los lagares hasta los centros de prensado y luego la propia distribución a los lugares finales de consumo, que son las viviendas y las chigres o las sidrerías.
Y desde luego, pues estas prácticas en torno a la sidra tienen una antigüedad notable que ha sido recogida, pues numerosos fotógrafos ya de finales del 19 recogieron todas las prácticas en torno a la sidra porque ya era considerada como uno de los elementos identitarios y distintivos de Asturias, ese predominio del consumo de la sidra, a diferencia de otras comunidades en las que el vino o la cerveza es más predominante. En Asturias siempre ha sido una isla en ese sentido y eso siempre se ha considerado como uno de los elementos o de los rasgos de identificación propia de los asturianos. Por ahí también en la importancia que ha tenido en la pintura. Por ejemplo, este es un cuadro de un pintor Gijones del 19 y comienzos del 20, Nicanor Piñole, la importancia que ha tenido en la pintura también todo lo relativo al cultivo de la manzana, a la explotación de la manzana y obviamente a la distribución. También en la música, pues los cantares de Chigre, los Chigres son las sidrerías o los lugares de venta habituales de la sidra, en los cuales la socialización se hace en torno a una botella de sidra y también a las canciones que se cantan en común en torno a esa bebida y que ha dado lugar a todo un mundo de canciones de Chigre, de campeonatos, de vinculación con la canción asturiana, con la tonada, en torno también a esa botella de sidra y que también muchas de estas sidrerías se emplazaban en zonas, sobre todo a finales del 19, comienzan a emplazarse de manera masiva en zonas de las grandes ciudades, Oviedo, Gijón y Avilés, y se vinculan, pues, por ejemplo, a boleras, que era donde se practicaba el que hasta la llegada y la implantación del fútbol como deporte mayoritario, pues era el gran juego tradicional de Asturias, el que tenía más seguidores, que era el de los bolos. Pues la práctica deportiva de los bolos está estrechamente vinculada también con el consumo de sidra y con la socialización en torno a la sidra. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes más de cómo la botella de sidra siempre ha estado o siempre está muy cerca de los asturianos en todo tipo de fiestas, de celebraciones, de acontecimientos deportivos, culturales y festivos. Y en última instancia, pues es un elemento muy identificativo del ser asturiano. Una botella de sidra que surge muy tardíamente, en el siglo XIX, cuando avanza la industrialización de Asturias y comienzan a implantarse, sobre todo en la zona de Gijón, pues empresas fabriles dedicadas al cristal y a la producción de vidrio y se uniformiza, se estandariza pues, la típica botella de sidra asturiana verde y también el típico vaso de cristal fino en el que se escancia la sidra y que se convierte desde ese finales del siglo XIX, ese acto de escanciar la sidra contra un vaso de cristal, pues se convierte en uno de los iconos de la asturianía. Aquí tenéis más imágenes ya de mediados del siglo XX. Y aquí llegamos a la actualidad, como esa botella verde y ese vaso pues siguen convirtiéndose, o siguen siendo en la actualidad referentes ineludibles de nuestra sociedad y todo lo que en ellos confluyen. A la derecha tenemos un típico festival de la sidra y otro aquí en Nava y bueno, un escanciador sacando sidra desde el tonel hasta llegar a imágenes tan icónicas ya muy recientes como es este escanciado simultáneo que tiene lugar en Gijón todos los veranos hasta la pandemia, que volverá este año, y que da muestra pues, precisamente de ese carácter tan popular que tiene la sidra. Pero como decía, en el origen de todo está la pomarada, que es la huerta, el espacio agrícola en el que se cultiva la sidra, y en torno a él es en lo que se ha hecho todo el proceso de protección patrimonial de esta práctica cultural. En el año 2014 ya se procedió por parte del gobierno asturiano a la declaración de la sidra, de la cultura sidrera como bien de interés cultural, destacándose en aquel momento que estábamos ante una manifestación en la que se incluyen o en la que se subsumen prácticas sociales, rituales y eventos festivos, así como tradiciones orales, paisajes culturales y oficios tradicionales, configurándose de esta manera uno de los elementos identitarios de mayor calado de la comunidad. De hecho, la cultura sidrera asturiana fue el primer bien de interés cultural inmaterial que se declaró en Asturias, precisamente por eso, porque en él confluyen aspectos de muchos ámbitos del mundo inmaterial y también material, pero muchos ámbitos de ese elemento identitario de la comunidad. Posteriormente, pues aspectos como los que antes comentaba de los bolos, de la cultura de los bolos, de los juegos tradicionales vinculados con los bolos, la propia tonada o la música tradicional asturiana, posteriormente también serían objeto de expedientes específicos de protección patrimonial. Y una vez que concluyó ese proceso de declaración como bien de interés cultural, se comenzó a trabajar
en el proceso de presentación de una candidatura a la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, un proceso que se activó de manera especialmente fuerte en los años 2018 y 2019, cuando se constituyó un grupo de trabajo en Asturias, en el cual estuvo presente pues, desde la Consejería de Cultura, la de Medio Rural, también la de los productores organizados a través de la denominación de origen protegido Sidra de Asturias, los hosteleros, el sector turístico y la propia Universidad de Oviedo, que constituyó en su seno una cátedra de la sidra, en la cual se está desde finales de la década de los 10 se está recopilando pues, testimonios orales de productores de sidra, se están recopilando materiales y grabaciones de esos espacios de trabajo, también documentación fotográfica e histórica, para tener un repositorio de la cultura sidrera desde el punto de vista material y de la grabación de esos testimonios. Los puntos fundamentales en los que se insiste siempre que hablamos de la cultura sidrera asturiana es que la sidra es un producto fundamental para Asturias, pero no solo en lo económico, sino también en lo simbólico, porque es parte consustancial de la identidad colectiva asturiana, vinculada a una cultura con personalidad propia y que comprende una serie de prácticas vinculadas a los procesos de producción, distribución y consumo de la sidra que se vienen desarrollando desde tiempo inmemorial en nuestra comunidad. El gusto por la sidra constituye en Asturias un particularismo alimentario fruto de las relaciones y vínculos generados en el tiempo entre un producto de la tierra, que es la sidra, un territorio y una población. Generaciones de personas han desarrollado conocimientos locales y desplegado prácticas generadoras de espacios de producción y de consumo que son propios y que persisten en la actualidad. El escanciado, del que antes veíamos imágenes, es la manera típica y exclusiva de servir la sidra y es una práctica que también aporta un grado de singularidad elevado a esta cultura sidrera. El conjunto de prácticas ligadas a la cultura sidrera constituye un elemento identificador del asturiano, obviamente, manteniéndose como uno de los principales emblemas y también estimulando la formación y el refuerzo de vínculos sociales que confieren pues, continuidad a la propia comunidad asturiana, dándole uno de los recursos simbólicos o de los elementos identitarios fundamentales. Como decía, en la pomarada hasta el origen, la cultura sidrera comprende un conjunto de prácticas vinculados a la elaboración, a la distribución y a la degustación de sidra. La sidra es una bebida de baja graduación alcohólica que se obtiene de la fermentación del mosto de variedades de manzana autóctonos procedentes de pomaradas que conforman un sistema agroecológico específico del paisaje rural asturiano. Estas pomaradas son los lugares de plantación de manzanos que conforman un paisaje característico de Asturias de gran riqueza biológica. El gusto por la sidra pues es un particularismo de Asturias, fruto también de las relaciones y los vínculos generados en el tiempo entre un producto de la tierra, un territorio y una población. Generaciones de personas han desarrollado conocimientos locales y desplegado prácticas creadoras de espacios de producción y de consumo que persisten en la actualidad. Esa riqueza cultural además se refleja en un vocabulario de creación popular en lengua asturiana que recoge y matiza todos los aspectos del mundo de la sidra. Aquí tenemos pues, una pomarada ya en el proceso de recolección de la manzana y el paso siguiente ya es la llegada al lagar, en este caso un lagar industrial, pero persisten en Asturias multitud de lagares tradicionales para el autoconsumo, para el consumo familiar y de amistades que siguen todavía acaparando buena parte de la producción manzanera de nuestra comunidad. En el expediente de Patrimonio Mundial explicamos las distintas fases de todo el proceso de elaboración de la sidra, desde su plantación hasta la llegada al lagar, la selección de las manzanas y el mallado o el prensado aquí en un lagar tradicional que todavía, de los que comentaba antes, que todavía persisten para el consumo particular, o en uno ya industrial de los que hay más de 300 que están ahora mismo asociados en la denominación de origen protegido. Y de la elaboración de la sidra pasamos directamente a su consumo y a la distribución y consumo. Uno de los rituales de consumo es el que tiene lugar en las espichas, que es una celebración de origen netamente campesino que tenía que ver con la prueba de la primera cosecha de sidra para ver cómo había salido. Pues se hacía un agujero en el tonel y se servía esa primera sidra. Eso daba lugar a una celebración en la que participaban
pues todos los miembros de la comunidad campesina que habían participado en el proceso tanto de plantación como de recolección y de prensado y transformación de la sidra. Y esa celebración pues, ha adquirido desde finales del siglo XIX pues, un carácter netamente festivo y popular y se ha extendido también por las ciudades, convirtiéndose las pizzas y la comida en, pues, en pie de pie, sin sentarse, compartiendo y alternando grupos de amigos o de conocidos, pues se ha convertido también en uno de los símbolos de manifestaciones vinculadas a la cultura sidrera más evidente. Dentro de esa fase también de consumo de la sidra, pues una figura fundamental es es el escanciador, la persona que sirve la sidra y que pues tiene que hay toda una serie de prácticas de cómo se tiene que hacer correctamente ese escanciado. Hay unos manuales, hay una forma muy concreta de hacerlo bien, que da lugar a que se hayan proliferado en las últimas décadas pues, concursos de escanciadores de sidra por toda Asturias y que haya pues, una auténtica liga de escanciado, ¿no? Y, bueno, y todo esto confluye pues, en la actualidad en la celebración de cada vez más eventos que tienen que ver con la sidra, desde grandes ferias en las que se dan a conocer la producción de los distintos lagares y en los que se compara y se eligen las mejores sidras de cada año. También la sidra ha llegado a los museos, obviamente existe un museo de la sidra en Asturias, en Nava, que es uno de los centros neurálgicos de mayor producción de la sidra, que se emplaza en una comarca que precisamente se denomina Comarca de la Sidra, en la que están presentes concejos como Villaviciosa, Colunga, Cabranes o Vimenes, y que pues en este Museo de la Sidra se compendia todo el saber, tanto material como inmaterial, de esta cultura tan específica de Asturias. Como decía antes, pues la lengua asturiana también está muy presente en la cultura sidrera y en la denominación pues, de los distintos componentes que intervienen en el proceso de elaboración y luego a la hora de la degustación, pues también a la hora de calificar, como es la sidra, pues casi cada asturiano, cuando se juntan dos asturianos, pues suelen tener opiniones discrepantes sobre cómo sabe una sidra en concreto y eso ha dado lugar a un vocabulario amplísimo que se está intentando también ahora recuperar con campañas como esta que tiene en marcha el gobierno del Principado para potenciar que no se pierda precisamente esa expresión o esa riqueza lingüística vinculada a la sidra. Como decía antes, la producción de sidra ha estado históricamente asentada en nuestra comunidad, sostenida por esos lagares de toda condición y dimensiones, y también pues, en ese consumo masivo que ha llegado siendo masivo a la actualidad y que permite pues, que la sidra sea protagonista y que sea ingrediente fundamental de reuniones populares y privadas de toda clase, que se sirva en multitud de establecimientos y que forme parte del ocio de los asturianos. Es como he insistido varias veces a lo largo de esta intervención, es un elemento, un referente simbólico clave para todos los asturianos y es una parte consustancial de nuestra identidad, dando lugar a una cultura con personalidad propia. Es puesta en práctica por el conjunto de la comunidad y ha sido y es, pues como hemos visto a lo largo de esta intervención, una forma o una referencia de lo asturiano, un símbolo de lo asturiano. Bueno, a lo largo del expediente lo que hacemos es mostrar pues, con detalle todos estos procesos o todo este entramado de elementos que confluyen en la cultura sidrera. También destacamos cómo es una producción sostenible, la del manzano, que preserva los paisajes rurales, tanto en su dimensión natural como humana, y que contribuye a la biodiversidad. Contribuye a fijar población en zona rural porque el consumo de sidra está creciendo de manera continuada desde hace décadas y esto está provocando que cada vez haya más pomaradas, haya más cultivo de la manzana y esto está contribuyendo a asentar y a mantener población en localidades que si no estarían afectadas por fenómenos de despoblamiento. También contribuye al desarrollo de una gastronomía típica en torno a la sidra, obviamente, y potencia y difunda las fiestas tradicionales como las romerías, las espichas de las que antes hablaba, y genera eventos festivos locales y regionales como los concursos de cata o los de escanciado. También contribuye, como estamos viendo en esta imagen, a la preservación y la conservación del patrimonio lingüístico, o antes veíamos del patrimonio musical. Y el escanciado, que era esa forma de servir la sidra tan peculiar que se consolida a finales del siglo XIX con el vaso y con la botella, pues también es un reflejo de respeto y de
y de aliento entre los asturianos. Y es una parte consustancial hoy en día de la cultura sidrera, que da lugar pues, a esa cantidad, una gran cantidad de concursos de escanciado, en las cuales participan a menudo pues, muchas personas llegadas de fuera de Asturias, consiguiendo en no pocos casos ser los ganadores. Y por último, en el expediente, obviamente, de esta propuesta de declaración como Patrimonio Mundial Inmaterial, hacemos alusión a todas las medidas de salvaguarda que se están dando o que se están promoviendo desde distintos ámbitos en torno a la cultura sidrea. Lo que tiene que ver con la producción estrictamente, con la mejora de la calidad de la sidra, pues ha sido fundamental la creación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegido Sidra de Asturias, que es el que está llevando a cabo pues, toda una labor de mejora continuada en las pomaradas, en colaboración con los servicios asturianos de investigación agroalimentaria, pues mejorando la calidad de la manzana, velando porque las cosechas sean de mayor calidad cada año. También, como decíamos antes, en el ámbito académico, con la creación en la Universidad de Oviedo de esa cátedra de la sidra, en la cual se está llevando a cabo una labor de documentación exhaustiva de todo lo que tiene que ver con la producción y la distribución de la sidra y su repercusión en el arte, en la literatura o en la música. Y también, pues, en el ámbito de la difusión, pues, es evidente que las principales medidas son el surgimiento y la cada vez mayor extensión de los festivales y certámenes que a lo largo del año se desarrollan en torno a la sidra en nuestra comunidad, pues el más antiguo de los cuales es el Festival de la Sidra de Nava, que data de 1960. Aparte de ellos, tanto a las medidas legales de salvaguarda, una vez que se declaró bien de interés cultural en el 2014, la presencia en el ámbito educativo, ya que la cultura sidrera forma parte del currículum oficial de la educación primaria en Asturias, dentro de las asignaturas de cultura asturiana y lengua asturiana, habiéndose elaborado materiales didácticos específicos para ello. También, como veíamos, está el Museo de la Sidra en Nava, y en otros museos de la red etnográfica asturiana, que tienen entre sus cometidos pues, el mostrar la importancia que ha tenido históricamente la producción y el consumo de sidra en la sociedad tradicional asturiana. También hacía antes alusión a la investigación en el ámbito de la mejora en el cultivo de la manzana, gracias a la actividad del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario. En fin, son muchas las líneas de actuación que se están manteniendo en torno a la sidra para potenciar sus distintos ámbitos y para, en última instancia, garantizar la pervivencia de algo que está muy vivo y que forma parte indisoluble de nuestra identidad como asturianos. Te guste o no te guste la sidra, siempre vas a tener cerca en Asturias una botella de sidra y a tener un espacio de socialización en torno al consumo de la misma. Y yo creo que con esto podemos dar por cerrada la visión general de la cultura sidrera y en todo caso en el turno de preguntas yo creo que podremos, o de debate, podremos profundizar en alguna de ellas si lo consideráis oportuno.